permitirá aproximarnos a el puerto de Santa desde una dimensión más profunda, revelando las capas simbólicas y emocionales que sostienen nuestra obra. Escuchemos entonces las palabras del señor Boris Espesón. Bien, buenas tardes con todos. Un abrazo fraterno a Consuelo Núñez. Saludar también a los organizadores de la Municipalidad Provincial de Puno. Bueno, la amistad que con Consuelo tengo es gracias a Luzardo Medina, poeta arequipeño que ya falleció hace unos buenos años. Creo que van a ser casi 10 años. Cabalmente antes de que se produzca su deceso, un año o 2 años antes, estuvimos en una reunión con Gloria Mendoza y fue la ocasión para conocernos, Consuelo. Bueno, es grato que estés en Puno, una tierra que por sí tiene mucho también que ofrecer, mucha tradición cultural, mucho arte, mucha cultura. Entonces, bueno, y también dentro del marco de esta segunda feria que hasta el domingo se va a extender, ¿no? Me ha sorprendido algunos poemas del Puerto de Santa, que ahora tengo el gusto de poderlo apreciar ya como libro, pero para el comentario leí poemas sueltos tuyos, pero más o menos con esos poemas pude armar, ¿no? Diríamos, una apreciación, un escenario que creo, sin temor a equivocarme, que tiene las siguientes características. Primero, es sorprendente la experimentación que realizas de las formas como muestras tu poesía. Son formas no comunes, como por ejemplo escribir versos corridos, fluidos, ¿no? Sino que en tu caso más bien son versos fragmentados, son versos descabalgados, recurres a los caligramas, por ejemplo. E igualmente también hay versos visuales. Yo diría que has sido una lectora de Oquendo de Amat, por ejemplo, ¿no? Porque Oquendo de Amat tiene ese tipo de versos de composición poética. Y eso es interesante porque encaja muy bien con la característica barroca que tú le das a los poemas. Es decir, es un poemario donde los poemas están planteados con varios temas. Por ejemplo, hay contenido espiritual, contenido colonial, hay costumbres, hay también imágenes que tú desarrollas, como es, por ejemplo, el niño Jesús, ¿no? Hay descripciones a lo que son, por ejemplo, muestras de la herencia colonial arequipeña, tiene la identidad arequipeña, y además también hay un transitar en los tiempos, porque te sumerges, por ejemplo, a la colonia, y ahí comienzas a saltar al presente, y es una apreciación que realmente es fabulosa. Yo diría que tu poesía rompe muchos esquemas, sobre todo de las 3 últimas generaciones, porque las generaciones del 80 al 90, donde podemos más o menos situarnos, eran generaciones que tenían más inclinación a la poesía coloquial, ¿no? A la poesía urbana. Cierto. Y esto no existe mucho en tu poesía, porque primero que no es coloquial, y segundo que tú escudriñas, desbrozas elementos que están aparentemente mostrándonos, pero tu ojo sahorí, detallista, hace que sobredimensiones pequeñas cosas. Eso es propio también de los poetas, ¿no? Que muchas veces la gente común no nos entiende, porque indudablemente que el poeta ve un poco más allá, ¿no? De lo que las demás personas lo están haciendo. Oquendo de Amat tenía una frase elocuente, decía: me asomé a la locura, pero me regresé, ¿no? Pero ¿para qué se asoma? Para entender mejor la magia, ¿no? Para entender mejor el significado.
Bueno, y primero me llamó a la atención el título del libro, El Puerto de Santa, que me hizo parecer un poco al título de Blanca Varela, que se llama Ese puerto existe. Ese puerto existe. Sí. Y lo cierto es que no hay mejor escenario para un poeta que estar en un puerto, porque tienes el mar, tienes esa cosa maravillosa, O el lago. que es pues o el lago, o también una laguna, ¿no? Pero que es pues digamos un momento en el cual uno entra entre la realidad y la irrealidad, entre la imaginación y su postura real de estar ahí. Entonces, es excelente. Muchos poetas han descrito el tema del puerto y eso no es casual, los poetas estamos ahí. Bueno, y esto de Santa, ¿no? Que entiendo yo que puede ser un lugar, puede ser efectivamente un puerto, pero también alude a lo espiritual que está contenido en tu poemario, es decir, a las cosas que describes, por ejemplo, a las liturgias, a las homilías, a las misas, que también lo aludes así de modo no coherente, porque hay, digamos, algo así como una sumatoria de varios elementos. Entonces, yo he podido encontrar esos detalles. Después hay un elemento que también es importante resaltar en tu poesía, y es el lenguaje simbólico, un poco que se inclina a la cuestión de la sacralidad, es decir, a lo sagrado, ¿no? Y esto es bien interesante porque, claro, por ejemplo, no tenemos mucha tradición en la poesía peruana que aborde ese espacio, ese tema, ¿no? La sacralidad es una cosa fabulosa que habría que desglosar. Y en muchas cosas, pues nosotros tenemos sacralidad, por ejemplo, en el caso de Puno, en nuestras culturas originarias. La cultura aymara también tiene sacralidad porque ellos tienen a su modo una forma espiritual de entender las cosas. Y bueno, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria también tiene mucho de sacralidad, y con seguridad Arequipa también debe tenerlo, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Y lo otro es rescatar esa complejidad cultural, esto que tiene que ver con la memoria, ¿no? La memoria para muchas personas es algo pasado, es un voltear la página, es algo superado, pero más bien para un poeta es todo lo contrario. La memoria es un referente que nos permite reanimarnos, nos permite vislumbrar el futuro. En fin, eso también se nota en la poesía. Sí. Bueno, en suma, yo diría que, Consuelo, con tu poesía en realidad nos das a mostrar algo que no hemos encontrado en las generaciones últimas de poetas mujeres, ¿no? Mayormente las novísimas poetas mujeres están más vinculadas, por ejemplo, al aspecto del feminismo, cosa que está bien, reivindicar la condición de la mujer, en fin, pero en tu caso tú rompes y dejas de lado todo eso y abarcas otros temas que también son importantes, ¿no? Que tienen que ver, como lo he mencionado, con la costumbre, con lo social, con la identidad, con la complejidad cultural en su. Yo diría que estás mucho más cerca, por ejemplo, a un poeta que es bien querido en el Perú, Carlos Germán Belli, que utiliza lo barroco, que utiliza estos versos fragmentados, pero que ha inaugurado toda una línea, toda una corriente que es difícil continuar en esa senda, pero tú lo haces, ¿no? Y bueno, tienes también el aliento de esta gran poeta que es Blanca Varela. No me cabe sino con todo eso, Consuelo, felicitarte, agradecerte que estés en Puno. Hubiéramos querido de repente tener un espacio mucho mayor, pero tú sabes muy bien que la poesía por sí sola trasciende, ¿no? Así que este libro va a quedar y ya pienso que los próximos meses, etcétera, habrá, supongo yo, algún tipo de resonancia a favor de tu libro, como tiene que ser.
Así que felicitaciones y bienvenida, Puno. Un fuerte aplauso para el poeta Boris, por favor. Gracias. Bien, agradecemos las palabras del señor Boris Espesúa, quien, como decía, en la complejidad de la cultura nos recuerda a Carlos Oquendo de Amat y hacía comparaciones sobre sus poemas desde un sentido más humano, desde los temas que trata, los temas de la reivindicación de la mujer, los temas desde la santidad, desde la iglesia, y bueno, son inefables para nosotros. Y bien, en ese sentido vamos a invitar al presidente del Instituto Americano de Arte a tomar asiento, por favor. Y en el momento, creo que quizá más esperado de esta ceremonia, vamos a invitar a la autora, la doctora Consuelo Núñez, quien nos va a hablar un poco desde desde el motivo, desde el motor, desde la esperanza de sus poemas, desde lo que le inspira a escribirlos, ¿no? Brindamos un fuerte aplauso y escuchemos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, se me escucha. Quiero dar las gracias a la Municipalidad de Puno, a su alcalde, el ingeniero Ponce León, a través de quienes nos permiten este maravilloso espacio de interacción entre los escuchas y la poesía, en este caso la presentación de mi libro El Puerto de Santa. Efectivamente, yo he nacido en Arequipa, vengo de Arequipa, radico en Arequipa ya hace muchos años, parte de mi educación ha sido allá, pero felizmente no siempre ha sido así, y lo digo felizmente y con alegría porque de mi familia hay muy pocos, pero hay puneños. En el caso de mi padre, es el único asancarino de la familia. Y su papá era de acá, de la ciudad de Puno. Mi padre estudió su secundaria internado acá en este hermoso colegio. Y ¿cómo les puedo explicar? Es una emoción que me sobrepasa. Encontrarme con personas amigas, con algunos familiares, un reencuentro después de muchos años, ¿no? Es inédito para mí presentar un libro de poesía en Puno. Y gente de mi generación, pues, están quizás más sorprendidos que yo, pero me he enamorado de la poesía tarde o me ha acorralado de tal manera que ya no puedo dejarla. Ya se ha vuelto un compromiso. En ese sentido, me voy a permitir leerles algunas ideas que he anotado de preguntas que me han hecho en anteriores presentaciones sobre los temas que aparecen en mi poesía. Para la lectura del Puerto de Santa, la cronología en el poemario debiera ser de atrás hacia adelante, la lectura, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser así porque cada poema tiene su propia atemporalidad y los temas no están conexos necesariamente. Como bien nos ha dicho el maravilloso poeta que tienen aquí en Puno y es Boris, que me ha hecho el honor de acompañarme hoy día con tan honrosas palabras. Él ha señalado efectivamente que hay lenguaje fragmentado, hay barroquismo, aparecen ideas. Claro, yo estoy probablemente experimentando, como también lo dice él. Entonces, los temas recurrentes o que podría señalar a modo de recuento son la lucha, la oposición, que se produce en la interacción entre un sujeto que adopta un lenguaje para conquistar su nuevo estado, su compromiso al final. Luego está el amor, la salida o el paso de salida que la poeta le da a la mujer. En este sentido, aterriza, y eso es lo que más les va a gustar a las amigas, hermanas aquí presentes en la poesía, aterriza en la condición de la mujer en resarcimiento, ¿no? El Puerto de Santa tiene 80 páginas,
tiene algunas ilustraciones y debo mencionar también agradeciendo, gracias, ilustraciones del pintor, del artista arequipeño Toto Núñez Medina, de su colección Toril, y también algunas fotografías que yo necesitaba para acompañar la lectura de mis poemas, que ya de por sí a mí me parecían muy complicados, y entonces las imágenes acompañan esta lectura de cierta manera para orientar a un lector sensible, pero que también por primera vez está viendo estos escenarios. Otros críticos me han acompañado en su lectura, como es el caso de mi maestro, a quien también saludo y agradezco, Willy Gómez Migliaro, con quien llevé el taller de preparatoria del poemario. Y también, por ejemplo, él comenta que son retablos, ¿no?, lo que sale de mi poesía. Y en realidad aquí hay algo muy cierto. Mi poema recién se ha impreso este año en el mes de mayo. Entonces, para la autora, uno tiene que dejar pasar el tiempo para ver a distancia, tomar distancia de la obra y apreciarla siquiera en sus contornos, ¿no? Es algo tan sencillo. Así que yo estaba pensando también que efectivamente algunos son retablos, pero en otros casos también parecen altares efímeros en espera de ese Cristo que pasea, ¿no?, que lo procesionan con devoción, con fervor, buscando ese cuerpo sagrado que se ha vuelto la poesía en búsqueda de mi propio lenguaje. Así que con esas atingencias voy a permitirme leerles unos poemas. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa para luego seguir. Sí, claro. Por favor, pasen. Por favor, pasen adelante. No se queden ahí parados, no sean tímidos. Están gateando y no entran. Gracias. Sí puedo. El epígrafe está dedicado al poeta Fernando de Herrera, poeta sevillano del siglo XVI. Sufro llorando, en vano error perdido, el miedo y el dolor de mi cuidado, sin esperanza, ajeno y entregado al imperio tirano del sentido. ¿Cuál más terrible caso? ¿Cuál ejemplo? Mayor habrá, si puede ser, consuelo. Algunos de los poemas que voy a leer los voy a hacer en atención a que Boris los ha leído antes. Y luego ya elegiré alguno para ustedes. Retablo al niñito del Barallo, a imagen que procesionan dentro del convento mercedario en Arequipa. De un continente a otro, hallo tu hogar en Arequipa, maestro frangélico arte, iluminador de manuscritos. De tu paleta tomo colores, tu imagen pequeño niño, a trasluz del linaje divino, precede desfile de aves, querubines, serafines. Madre Astilla de Sevilla, Jesús, niñito del Baralló, soberano aún tan pequeño, aunque tu ícono es español, tomas el cetro cusqueño. Tu poder real ya peruano, desde el regazo de tu madre, llena del Espíritu Santo, veo al Señor del gran poder. Nacido de una paloma, cuerpo de carne a vista ave,
veloz saborea el pico, risueño eleva su canto, gallinazo sorbes al vuelo, con que comes alimentas, nutrida de esta, goza, paso. Jesús, niñito del Barayó, a tus fieles bendícenos. Este otro título es Tenante del Manto. Este tenante del manto, ya sabemos, o para los que no saben, es ese angelito que está sosteniendo, ¿no?, en las iglesias algunos elementos como las cortinas, ¿no?, como abriendo el escenario. Pase adelante, por favor. Aquí hay una cita en recuerdo del arte de Rafael, que me impresiona mucho, que me encanta, y que hemos tenido la suerte en Arequipa recientemente de ver unas reproducciones preciosas del Museo del Prado, que ojalá lo replicaran por acá, porque de verdad no tiene desperdicio. Y estoy citando a Clemente de Altaus Flores, que es un poeta prerromántico. Este poeta, cuando yo lo leo, decían que estaba loco, y justo lo que comentabas hace un rato, ¿no? O sea, cuando yo leo a Clemente de Altaus, para mí tiene todo sentido, no sé de qué locura lo acusan, tiene mucho sentido para mí. Y él por línea materna es descendiente de familias arequipeñas también, o sea que no podía dejar no citarlo. Y este versito chiquitito dice, y hay cuadros de Rafael, ¿no? Entonces es como un guiño para él. Bueno, entonces el poema dice así: Semiósfera, que contemplas láctea, galáctica guía, galactotrofusa. Mira, ven, sígueme, sombra textual, mancha difusa, sin muros galpón, solo cielos, criatura porta. Encima del plano, crossover, traduce. Nispa Milky Way, ombligo remate, llorosa consolación y lágrimas brillan. Mira cuántas de ellas, todas las estrellas, ninguna como ella. Sin escafandra, ni censura allí, fiel pronuncias, insondable así, aglutinante lengua, cantante coral, querubín, concierto musical. ¿Con qué pagar? Agua potable, electricidad. Doncella sirviente, holgada nutriente, hilo, borda, detente, huida de Egipto, madre lactante, humilde esclava, pausa bajo palmera. El poema a continuación es el título Aflicción, y para mí es fundamental leerlo, aunque no es el más importante de los poemas. El epígrafe está tomado de un discurso de José Domingo Choquehuanca, que lo dio a Bolívar, ¿no? Entonces yo he tomado la parte que dice: así como crece la sombra cuando el sol declina, por mucho madrugara, deshora abulta, desespera aurora, y Bertas definida, sombra se marcha, amanecido, palina celda, luces en autarquía, rítmica ensamblas, diáspora en anarquía, replica voz de esta, garganta te escuchas, marcador y pizarra.
Alzas voz a pulmón, dichosa modulas, a espaldas, plumón. Desafecta, anotas, redefines entradas. Mi amor. Bueno, ya me salté, no sé cuáles, pero voy a seguir nomás. Este creo que les va a gustar porque está dedicado como a inspirado en una serpiente. Y no crean que en Puno tienen solamente ustedes tienen a la serpiente, tenemos también en Arequipa. O si no, los invito a ver la zona de Culebrillas, de Ñazuaico, ahí. Y en las algunas piedras de las antiguas veredas del centro histórico también hay pequeñas serpientes. Auraeus, rosa del pantano, dedicada al poeta Álvaro Núñez Cornell. Primera parte. Triunfa, presencia eyecta, aplomados competidores, surcidos a escena invicta, insinúan cascos, vencidos. Antes de ser madre, soy de yeso, copa, igual, bulto invisible, letra, molde, fresca. Victoriosa la mudanza, sol arriba, nacimiento, clima en contra, danza, tul, raso, opalino, luzco. Briosa, salvas distancia, penetras aire inflamado, cuerpo de esta estancia, fulminas ardiente globo. Segunda parte. Al poeta Lolo Palza Valdivia. Azul flama, rápida crespo, dorada escalera, guardia, súbita carrera asciende, aplica extintor a cuerpo, rosa luctuosa pantano, desatada moza retiras, nylon, cabello peinado, mariposa recién librada, asocia espejo a mirada, detente criatura osada, siquiera ceja alzaste, contra gesto impune, de amenaza seas libre. Gracias. Este es uno de mis poemas que está en prosa, no está en verso, así que se los voy a leer solo para variar. El epígrafe viene de la poesía china. Ante la ventana peino las nubes de mi pelo, frente al espejo me aplico polvos de flor amarilla. De la balada de Guamulán, el poema dice así: confiada una diosa, golpea los cascos de su caballo en tus zapatos de mujer, y decidida va a batirse en batalla, aunque frágil su empaque, es ligero equipo con que se bate. Casual no es una palabra que vaya con su ahínco, ella se define puntual y joven, a la vanguardia de la moda. Aunque su indumentaria sea cenizo color, rematada con hilos de oro viejo, su color preferido es un verde tropical o cobalto para ciertas ocasiones. Esos colores que no la representan parecen tener origen en un proceso de foto retocada digitalmente, lo cual se contradice con la coloratura y antigüedad de un óleo que la retrata. Hace muchísimos años caminaba a imitación de los patos. Felizmente la pintaron cuarteada y humana. Su rescate fue algo de arte barroco. Una vez curada, camina erguida,
Un día, ambas salvaron de ingresar a un laboratorio recién fumigado al que vas a trabajar. Cultivada majestad, cadenciosa, si logras verla. Ha tomado tu vestido, cualquiera de los nuevos. Los luce acalorada, aparecida a carreras, entre poetas o un director de cine. Ella sobreactúa para no delatar su vocación de actante, espía vigilante, brizna en un espejo. Expertes en combate cuerpo a cuerpo, la estrategia en su ataque es silente. Ella se airea, es ágil, hiere sedosa, movediza zigzaguea entre mallas y espadachines. Si tú te distraes, a breves pasos das cuenta de las hilachas en que abandona el abrigo del adversario que yace vencido. Como ahora, antes de partir, aprecias su fina textilería y sigues el ritmo de puntos tejidos. En la calle de su nombre, tu lengua reza. Hay que salvarlos a todos. Y a cada paso sientes resonar los tambores primordiales de su telar, cual latidos suyos en tu pecho. Una vez cumplida su labor, se marcha. Suelta todos los hilos, en tu corazón marca huella. Ella es la misma monarca que posara en tu mano de copiloto una mañana. Fue su despedida. Ahora sueña en una pupa, artefacto simbólico colgado, cual araña de cristal en el techo abovedado de un convento. Duerme muchos años hasta que llegue la hora de un nuevo vuelo en atigradas alas. Ella así cede su turno a la siguiente camada. Así es esta diosa que viaja de una mariposa a otra, como cuando trabaja con un guardapolvo blanco o baja a prisa de un taxi al que olvida pagarle. Gracias a usted. Bueno. Amén. Este poema que les voy a leer es el título Desamordazada. Este poema ha sido antologado el año pasado en Lima por Editorial Autómata en ocasión de celebrarse el 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. El epígrafe dice: un 8 de abril de 1982 en la sangre. Por lo tanto, está inspirado en algunos recuerdos. Quiero celebrar contigo del tiempo desvanecido, de ropas hubo mudado, con que estuvo revestido. El acorde de tu pecho a corazón rasga el vuelo, sombra tal si confiesa, de tu pelo ha declinado. En esas cuerdas bullientes, pasión temprana marcas, visibles dejaste oyentes, alambrada malla atrás. José raudo al mediodía, arte matador, su guitarra ante audiencia ejecuta. Juntos nadie lo notaría, tanto sol sobre nuestras cabezas, abril en Azángaro. Gozamos ritmo sevillano ante aplausos muestras. Brilla ámbar la mañana, perfuma esta memoria. Fiesta en Jehuincha, nuestra lid hace historia. Recorta capilla esbelta, salmo testigo palino, perfil de un toro bravo, vara de San José presta. Joven captura melodía, entre canas reposado de tus cabellos grafito esta remembranza mía. Nosotros cómplices confesos y mudos, con sal de lágrimas felices continuamos. Sello de agua impreso, este papel amanecido,
al espacio he ganado, guardo recuerdo grato. Si se escucha al oído un nombre susurrado, domingo ha tomado sin demora amor foto, venerado en oración, su imagen dibujada, niño Jesús de Praga nos da su bendición. ¿Paramos aquí o leemos el último? Seguiré nomás, pues, ¿no? Este es otro que tiene un eco a Sangarino al final. A ver si lo pescan. El título es El viaje, día domingo. El epígrafe es de Rudyard Kipling, del libro de la selva, y está dedicado a Willy Gómez Miliero, mi maestro. Y dice: nosotros rondaremos hasta el alba, por eso se guarecen los rebaños. Al veloz carro, embarca, asienta, duda pasajera, darse de vuelta. Arequipa pista, camino a Lima, aplomada, paisaje seduce, ensancha, lucida tarde. Apenas declina, celaje, mar, vista, rubor desnuda, dorada colina, como dormida, costa del Pacífico, descubre mirada, sol te contempla, admira viajera, ventana absorta, del cielo puente, admites en Quilca, sol, la presencia, incendio emana, celeste destella, fulgura brisa, mira sol, horizonte, mantel, banquete, trono prominente, enorme extiende crestas de olas, pintan hilera, ventura pillas, 7 a orillas, despiden en sincronía, a compás gallinazos, línea recta, iconología, dan alas, brochazos, del alma viaje, de la noche oscura, solo equipaje. Por este sol, del sol invisible que nos alumbra. Bueno, esto me gustaría leer el final para cerrar. Si es que hay preguntas, de repente podemos pausar y luego leo el final. Pueden invitar a hacer preguntas si quieren al público. Bien, los invito a hacer preguntas. Si es que hubiera alguna pregunta acerca de mi poemario, de su tema, de lo que sea que quieran preguntar, aprovechen. Y luego ya les leo el último, si les parece bien. Ya. Bueno, entonces. Bien, agradecemos las valiosas palabras. Voy a leer uno final. Para cierre. ¿Estamos bien con el tiempo? Genial. Bueno, entonces les voy a... Una pregunta. Sí, claro. La señora Luis. Ya, la música parece. Famoso. Bueno, es un poema cortito. Esta mañana estaba por aquella esquina, les contaba antes, y apareció una preciosa mariposa anaranjada con rayas negras muy delicadas. Esa mariposa se llama copa de oro. Tiene su nombre científico, pero es conocida por llamarse copa de oro. Y esa mariposita aparece en uno de mis poemas. Así que ese es un regalo que me voy a llevar de Puno el día de hoy. Muy contenta. Les agradezco a todos su atención, su bondad por acompañarme. Les agradezco una vez más al director del instituto, al poeta Boris Espesúa, al amigo Juan, a mi querida prima Patricia, a mi querida amiga Lucy, a las personitas hermosas que me acompañan. Entonces les voy a leer
Puerto de Santa, que es el poema que tiene relación, digamos, ¿no?, con el título. El Puerto de Santa. Entonces el casto rocío, en la bruma de su influjo, vencida, cerrada niebla, tanto me has cautivado, y el evaporado nudo, zarpo, capote en seda de gusano, consiento en terso follaje, discreto, convexo, esmerado, con tan delicado encaje, concedo en curso entera, hábil perito en dosaje, si sea brisa el desropaje, sobre popa tuya flameo, transatlántico de mar fijo, embriagada, azul marea, vénseme a toda marcha, juégase conmigo a solas, desquitado de rubor infijo, somos de las olas picos, anexo a ritmo braceamos, al tumbo del tiempo marino, en vez de la piel, pensemos. Mientras gobiernas, deseo, en vano, mi mano ataja a fondo, unísono contigo, respiro hondo, en vigilia, tan viva, expiro, arribo al puerto de Santa. Consuelito, qué felicidad de verte acá, de admirar cada párrafo de los poemas que nos has escrito, ¿no? Es una forma tan especial de describirnos, o sea, escribimos Jesús, de esta día de Lima, de Quimucha, de Quimucha, qué bello realmente tener acá ese producto de conspiración, de trabajo. Nos sentimos muy felices de tener estos libros que van a enriquecer a nuestros jóvenes, que todavía tenemos dones para la lectura de Dios, de trabajar en despertar ese interés en ellos. Te felicito realmente para que puedas seguir produciendo, para que sigamos gozando de cada una de esas descripciones tan bellas que haces. Pero tengo que decirte que estoy acá representando a toda nuestra promoción, me siento tan feliz de que estés acá, Juanicita querida. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿tienes algunas raíces azangarinas? Por eso es que nos hablas un poco de Azángaro, Juani. Oh, qué bien. A ver, yo voy a escuchar que nos cuentes algo. Claro. Bien. Efectivamente, hay una conexión espiritual que no es casual con Azángaro. Azángaro porque es tierra de mi padre, él es el único que nació de la familia en Azángaro, porque recientemente he sabido que desde mis bisabuelas soy arequipeña. El abuelo, el papá de mi papá era de acá, Juan de la Cruz Núñez, Choquehuanco, y mi papá era de ella, nació ella. Es él y su hermana nacieron en Azángaro. Y yo viví en Azángaro mi primera infancia. Dicho sea de paso, vi cosas maravillosas en las pampas de Azángaro, como esas criaturas raras de los sarditos y las lagartijas. O sea, era un mundo inefable o mágico. Cuando una es niña se figura cosas increíbles.
y supongo que se me quedaron grabadas en la mente como un tatuaje. No lo puedo olvidar, lo tengo muy presente, está conmigo, Sándaro, en muchos recuerdos de mi niñez. Y lo chistoso es que si yo les decía algo a mi mamá o a mi papá, no me prestaban la mínima atención. Pensarían que eran inventos de niños, ¿no? Sin embargo, para mí es tan real como ahorita estar viéndote a ti. Y agradezco el hermoso acompañamiento y esmero con que me siguen mis compañeros de promoción del Colegio Elena de Santa María en Juliacán, donde estudié también, con las maravillosas monjitas alemanas a quienes también honramos en el recuerdo. Sobre Quehuincha, Quehuincha es un fundo en Ayaviri, es tierra de Toro Bravo, está relacionado con recuerdos también de Azángaro, pero no míos, sino que los he enlazado, los he unido en el poema para recordar a la amistad de un torero que ya no radica acá, pero que me ha ayudado mucho como amigo, como médico veterinario y también por sus conocimientos de la raza del Toro Bravo. Les voy a leer un poema que es Negro y Rojo, que está dedicado a José Domingo Bustinza Moreno, el que era torero. Y también porque hablando de mi papá, en una de sus cartas que he encontrado, nos contaba que en su época de internado de acá del Colegio San Carlos, les dejaban con su guagua de pan. Y esa guagua de pan se tenía que hacer alcanzar hasta la siguiente vez. Entonces yo me preguntaba qué tan grande era esa guagua de pan que les tenía que durar tanto tiempo. Y que le intercambiaban con maicillos que les dejaba otro compañero que era de Macusani, ¿no? Y que su guagua de pan de él siempre llevaba una careta de torero. O sea que el tema toril está ahí siempre emergiendo, parece que el recuerdo con ese espíritu, ¿no? del padre. Pero Negro y Rojo en realidad está hablando de cómo yo procedo en la construcción de mi poesía. Claro, eso es importante aclarar. Hola, sí. ¿Dónde está el micrófono? Acá está. Negro y Rojo, al arte, de José Domingo Bustinza Moreno. Desfilo bloque extremo, refrescado canto a carbón, autoencendido anticipo, huertos mudéjares, empinadas levanto, torres y celosías, estructuras escapan, de repetidas formas, zapatillas desmarcan, del impetuoso deseo, recién nacidos mis versos, oren, al vero embiste abanica, a la Verónica, poemas, astado castañez, fraguado en la arena, al ruedo es lanzada, intemperada fuerza, libera belleza al encuentro, tantean sobregirados, reflejos consabidos, a su aire los repaso en sencillos corridos. Bravos son, toriles, les aquieta ser leídos, rejoneadores salen, cortan sus tropos a caballo. El tiempo les cambio, a distendida vista, capote concentro, ante el recio toro, rápido entro giro, ojos oído al tendido, vencidos los versos, poema gana faena, tarjados orejas, rabos, en colorida escena, así no es violento en discurso su final de cuento, estocada profunda, rojo y negro, color flor de haba, perfuman, a la suprema suerte, a vida les conduce, a jugarse el remate, a la misma muerte.
Bien, agradecemos las cálidas reflexiones. Díganle, por favor, que va a haber regalitos para todos, que no se vayan. Ok, no se preocupe. Agradecemos las cálidas reflexiones de nuestra autora Consuelo Núñez, quien nos compartió el origen de su historia, de su trayectoria, de esa mezcla identitaria, de esos aires azangarinos, puneños y arequipeños, además de los temas que toca, la santidad de la humanidad, y que en sus palabras el ensarcimiento de la mujer y las diversas inquietudes que van a dar forma e hilo a las páginas de ese libro. Y bien, en gratitud a ello, la Municipalidad Provincial de Puno va a otorgar el siguiente reconocimiento por su destacada participación en la segunda Feria Internacional del Libro Puno Lee 2025 en honor a Omar Aramayo, que está a cargo del presidente de la Biblioteca del Instituto Americano de Arte, el profesor Juan Vilca. A nombre de la segunda Feria Internacional del Libro Puno Lee, entregamos un presente como recuerdo, también como reconocimiento por su trabajo, que siga escribiendo más poesía. Siempre al escuchar tu voz y al leer su poema, me imagino a Blanca Varela, ¿no? Que hemos seguido muchos. Felicitaciones. Muy amable. Todavía tenemos. A ver, como estamos en la Feria del Libro, queremos hacer presente unos libros que hemos publicado por la Municipalidad de Puno. El año pasado, en la primera Feria Internacional del Libro, hemos homenajeado a nuestro querido José Daniel Núñez. Hicimos su poesía reunida, se presentó aquí, que vas a llevar, y también de José Portugal Catacora, lectura para niños, que también publicamos con la municipalidad. También este año queremos estar presente. Muchas gracias. Genial. Ahora sí, vamos a meter esto acá. Ahora sí. Al libro. Ahí está. Acá lo pondremos. Ahora sí, chica. ¿Listo? ¿Con todos parados? Hay una fotito, ¿no podemos? Gracias. Qué amable. Gracias, Juan. Felicitaciones. Gracias, un honor. Muchas gracias. Qué amable. Bien, agradecemos profundamente a Boris Espesúa